Hola, soy Pato Pasarelli. Bienvenidos al Nido Motion Podcast. Un podcast en el que vamos a hablar de animación, diseño, freelancismo y mucho más. En este episodio cruzamos el Océano Atlántico para hablar con Anthony Sendra, alias Podenco, de Valencia, España. Él es director y animador hace más de 10 años. Hablamos de su trayectoria, los proyectos que más le gusta hacer y en dónde busca inspiración y referencias. Ojalá que lo disfruten y les sirva tanto como a mí. Bueno, bienvenido al Nido Motion Podcast. Muchísimas gracias. Estoy encantado de formar parte de este nido tan acogedor. Sí, gracias. Bueno, si querés arrancamos con el episodio contándonos un poco vos cómo fue que llegaste al mundo de la animación. Perfecto, pues mi caso yo creo que no difiere mucho del de muchos de nuestros compañeros, y es que es rara la vez en la que la educación o la formación va a la par que la ambición o que... Entonces, en mi caso, pues estudié una cosa que no tenía nada que ver, ¿no?, con lo que yo originalmente quería hacer, Sí, que era, en aquella época, básicamente era el cine. sí, Me gustaba mucho el cine, me gustaba mucho la escritura. Y nada, pues quería dirigir y desafortunadamente pues no me pude formar en eso. Entré en la universidad para estudiar humanidades, que era una carrera que creí que me podría servir en mi intento de ser director, porque aunaba un montón de disciplinas, tales como, pues no sé, desde historia del arte, filosofía, antropología, pero bueno, la verdad es que no me gustó nada, no pude aprovecharlo y al final acabé dejándolo y entré en unos estudios que aquí en España se llaman formación profesional, relacionados con la realización audiovisual. Y ahí sí. ya es cuando, digamos, arrancó mi, mi, ¿cómo decirlo? Pude por fin estudiar algo relacionado con mis intereses. En este Claro. caso, aquellos estudios eran de 2 años. Uy, espera que te perdí. En inglés Te lo perdí. llaman, ¿no? Anthony, hola, hola, hola. Estoy. Hola. Ahí volviste, ahí volviste. Se Hola. había, se había colgado la internet. Perdón, No, no perdón. pasa nada. Retomo. Sí, En lo que te comentaba, los estudios estos de realización, en donde aprendí pues desde mecanismos de captación de la imagen con las cámaras, la parte de la edición, la parte de la narrativa audiovisual, del guión, de la puesta en escena. sí. Y nada, pues después de estos estudios traté de empezar mi carrera laboral, fundamentalmente en televisión, como realizador, que se llama aquí, no sé, allí en Argentina es Sí, la sí, figura del, sí, realizador de programas de televisión, exacto. sí. Y lo que ocurría es que no encontraba, a mis veintipocos años, pues no encontraba, por una parte, no encontraba regularidad en ese sector, porque aquí no había muchas productoras y me costó. Uy, se volvió a ir la internet. Ahí está, Y, ahí volviste, y, ahí y volviste. es mi internet, ¿no? La verdad que no sé, se cuelga ahí tu imagen y de repente volvés, pero no Vale, sé. pues no sé, yo tampoco. Estamos cruzando un océano, así que estas cosas son normales. Es normal, efectivamente. Al final no deja de ser asombroso Y y mágico claro, que cómo estemos hablando así, podemos... mirándonos las caras. Es espectacular, sí, la verdad es que es absolutamente marciano. Para los que venimos, Sí, así sí. que ya somos, yo que Sí, yo soy bastante mayor, sí, sí, yo también. O sea, soy pre-internet. Tuve varios años de mi vida sin internet yo. sabemos de lo que hablamos Sí, entonces, sí, 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 sí. sí. Pues, pues eso, te decía, Pato, que después de estudiar realización traté de trabajar en el mundo de la televisión Sí, y no encontré regularidad, no encontraba regularidad y luego tampoco en paralelo en mis proyectos personales como director, pues ya sea a través de videoclips o intentos de cortometraje, tampoco encontraba
pues mi voz o desarrollaba trabajos que tuvieran interés para mí o que me llenasen. Hasta Claro. el 2012, que es cuando cambió todo para mí, eh, fundamentalmente por la incorporación de la animación o el descubrimiento de la animación y la incorporación de la animación a mi background o a mi formación como realizador. ¿Y cómo fue que la descubriste? ¿Viste alguna pieza o algún proyecto, algo que te llamó la atención? Sí, pues mira, eh, siempre he estado muy inclinado también hacia la parte, digamos, más gráfica de la imagen. Desde muy chiquito me gustan mucho los cómics. Sí, Parte de mi formación, digamos, tú sabes que cuando entramos en el mundo adulto, en esa final de la infancia y en la adolescencia, hay como unas cuantas cosas que te hacen entrar en el mundo adulto. Alguien puede sí, ser la música house, a otro puede ser, en mi caso fue el graffiti, que tiene un sí, componente visual muy importante. Yo veía pues ese desarrollo de letras y de muñecos inundando la ciudad de color y me gustaba mucho también hojear revistas y libros ilustrados, o sea que de sí. alguna manera también dibujaba mucho, o sea que sí que tenía una inclinación natural hacia esa parte, digamos, gráfica de la imagen y que yo creo que fue también por la parte manual del stop motion. Hice una pieza en el año 12, Sí. hice una pieza documental, un proyecto personal, en el que mezclaba imagen filmada con animación stop motion. Básicamente eran recortables de cutout en un tabletop y, Sí, y lo mezclaba y ese proceso manual, ese gusto por el proceso, más allá del resultado final, comprar una cartulina, diseñar un espacio de trabajo con las luces, es decir, ese proceso manual es lo que a mí me enganchó mucho y luego ya vinieron los tutoriales y la formación autodidacta, porque yo a claro. partir del 12, que fue cuando desarrollé esta pieza, no he estudiado nada relacionado con animación, más allá de ver, como muchos de nosotros, ¿no? La era dorada de los tutoriales, ¿no? Sí, 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 sí. Arrancando de Video Copilot para adelante. De Efectivamente, Andrew de todo. Kramer para adelante. Así es, Andrew Kramer, el otro era un chico que me encantaba de Red Giant, no me acuerdo ahora el nombre también, pero en fin, Sí. sí, toda esta gente al final iba Sí, escogiendo de aquí y de allá. tan generosa que empezó a compartir lo que sabía, ¿no? Absolutamente, absolutamente. De hecho, si no fuera por esa generosidad, ¿no? Somos, muchas veces somos celosos de nuestro trabajo sin entender que el hecho de que yo comparta una técnica no quiere decir que alguien me la vaya a copiar, sino que probablemente en su intento de desarrollarla encontrará una nueva manera de aplicarla. Y así se Sí, nutre la creatividad, ¿no? Más que de la copia es del, sí, ¿no? De la iteración de la copia, que al final claro. da lugar a algo nuevo. O sea que sí, pues eso, en el año 12, gracias a esta pieza, y también tengo que mencionar que gracias a Vimeo, porque yo estaba, en el año 12 yo tenía 30 años, es decir, ya era bastante mayor, y Sí, yo aún no había entrado en ningún tipo de industria de la animación. Y gracias a esta pieza que te dije que mezclaba stop motion con imagen real, que se llama Celia y Sunrise, sí, tuve como, me la eligieron la gente de Vimeo en el canal del Staff Peak, que en aquella época es como la portada del Vimeo, y eso hace que tenga mucha visita y que atraiga mucha audiencia. Y de repente me di cuenta que era capaz de generar piezas que le podían interesar a la gente, ¿no? Porque yo hasta ese claro. momento como que no confiaba, no tenía esa confianza, ¿no? Muchas veces al final a todos nos gusta ser amados, ¿no? Y que nos digan que nuestro trabajo gusta. Sí, Principalmente tenemos que ser nosotros mismos los que confiamos, pero los que trabajamos en esto de la industria del entretenimiento necesitamos a veces ese tipo de espaldarazo. Que gente del sector te reconozca o te diga, este es un camino que es interesante, sigue por ahí. Y en ese sentido, aquel primer Staff Peak fue una prueba de que me dio la confianza suficiente para desarrollar mi camino por ahí. sí, qué bueno. Y digamos, a partir de ese proyecto y con estas visibilidades de estas pics, ¿te contactaron para algún proyecto comercial?
o vos después de ese seguiste haciendo algunos otros cortos. Sí, pues yo creo que básicamente ha sido muy progresivo. Sí, definitivamente aquel vídeo me permitió, eh, pues eso, llamar la atención de gente. Empecé a recibir mails de gente de fuera incluso, que era algo absolutamente nuevo para mí, ¿no? Yo estaba Sí, acostumbrado a que me llamasen como mucho productoras de aquí de mi de ciudad, acá, ¿no? de ahí, sí. Exacto. Y, y de a poco, ¿no? Pues eso, recuerdo que me contactaron, creo que lo siguiente que hice que me interesó fue unos chicos de Irlanda, que eran unos músicos, y a mí me pareció increíble, ¿no? Que unos músicos de Irlanda les hubiera gustado mi trabajo y quisieran que les dirigiera un videoclip. Y a pesar de, pues eso, empecé a concatenar proyectos, podríamos decir profesionales, pero con presupuestos muy reducidos, pero que sí que me permitían seguir o me daban la libertad creativa para seguir pues mezclando y aprendiendo la animación. Claro, como que también está bueno que estabas haciendo lo que te gustaba, que era dirigir, y también empezaste como a desarrollar en paralelo, a poder experimentar ese tipo de proyectos con animación y de meter cada vez más cosas, animarte a más, me imagino también. Totalmente, sí, siempre con un pie en la imagen real, porque como te digo, mi background, yo no soy diseñador, yo soy Sí, más, sí, pues eso, filmmaker que dicen los americanos, ¿no? Los ingleses. sí, Entonces, eh, como que me daba miedo, ¿no? O sea, y aún hoy en día, ¿no? Tengo dilema al respecto, ¿no? claro. De, 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 de cuál es el medio ideal, ¿sabes? O cuál es el medio en el que me siento más a gusto. En cualquier caso, aquellos primeros proyectos siempre mezclaban esa imagen filmada con animación. En este caso, por ejemplo, en el videoclip de los chicos irlandeses, les pedí que se grabasen en casa y yo lo que hice luego fue exportar secuencias de imágenes y imprimirlas, recortarlas y hacer unas animaciones por stop motion, por sustitución, Sí, dentro de unos taros de cristal y tal. O sea, y eso dialogaba claro. con la imagen filmada. Entonces, pues seguía de alguna manera experimentando y seguía pues Sí, encontrando mi lugar. también me imagino que con el stop motion lo interesante era esto que decías de tener que armar como el set de luces y todo. Tenías como tu mini estudio ahí armando para grabar o para Es que eso me animar. encanta. Muy bien, eso que dices es muy interesante porque tú también lo habrás vivido, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando estaba estudiando, por ejemplo, y empecé a editar vídeo y, y cogí una cámara mini DV en aquella época y grabé cuatro cositas y vi el poder que tenía juntar una imagen con la siguiente. Sí, O sea, esa capacidad de asombro es algo que yo creo que nosotros, las personas que trabajamos en la industria creativa, estamos en permanente búsqueda de eso, ¿no? De ese asombro, de eso que nos permite eh, recuperar la sorpresa y decir, ostras, eh, pierdo la noción del tiempo, ¿no? Ahí es donde me siento realmente libre. claro. Por ejemplo, en la Sí, animación, igual, cómo es increíble cómo poniendo una imagen o un recortable, quitándolo, tomando una foto del mismo, quitándolo, poniendo el siguiente, tomando otra foto y luego reproduciendo, tengo esa ilusión del movimiento. sí, sí, Ese sí. clic, ese asombro, esa capacidad de autoasombrarte, yo creo que siempre estamos buscando lo mismo, ¿no? Siempre tratamos de, ya sea en proyectos personales o en proyectos comerciales, pero sí, sí, sí. Y lo que tú dices también, la parte manual del proceso es algo que valoro mucho. Qué bueno. Che, y Anthony, cuando arrancaste a trabajar y a meter animación en tus proyectos, ¿te pasó de tener el síndrome del impostor? De sentir que era algo que no ibas a poder hacer y bueno, ¿y cómo lo enfrentabas ese proyecto? Y no sé si te sigue pasando ahora en alguna situación. Absolutamente, absolutamente. Yo cada vez que arranco un proyecto, lo decía creo también Rocío en la entrevista, ¿no? En otro episodio del Nido, que pasamos siempre por fases muy similares en el desarrollo de los proyectos y
una parte fundamental es sentirse a gusto o no dejarte llevar por lo incómodo de algunas de esas fases, ¿no? Porque al principio de los proyectos siempre hay un momento en que dices, Dios mío, lo que estoy haciendo no tiene ningún sentido. O sea, soy un impostor, como tú bien dices, pero ¿por qué me han llamado? Se van a dar cuenta que no tengo ni idea y me van a echar del proyecto, no sé. No me Ese llaman tipo, más. Sí, no me llaman más, sí, sí. efectivamente, ¿no? Eso, ahí tenemos que hacer el esfuerzo de repetirnos, de decir, bueno, esto forma parte del proceso, es muy incómodo de vivir, pero va a pasar. Sí, Va a pasar como todo, ¿sabes? El proyecto terminará y en cualquier caso terminará bien. Entonces, ese síndrome del impostor al principio, pues yo creo que estaba no te creas, al principio creo que lo tengo más ahora, porque al principio estaba tan movido por la ambición, por esa ambición sí, sana de querer aprender, de querer implementar esas cosas que veíamos en los tutoriales en el trabajo. Es decir, estaba tan cegado por esa ambición y esas ganas y esa obsesión sí. que no me preocupaba en cualquier caso sentirme impostor. Sí que me costaba mucho explicar a la gente a qué me dedicaba o explicármelo a mí mismo, ¿no? Era difícil, ¿no? Porque Sí, aún hoy en día, eh, afortunadamente ya términos como motion design o animación cada vez están más claros, pero en aquella época cuando yo empecé en el 12 era difícil, ¿no? Era claro. difícil encontrar el sitio. Sí, sí. Qué bueno. Sí. Y digamos cuando ponerle te llega algún proyecto que no, algo que nunca hiciste y que no sabes cómo resolver, cómo lo encarás ese tipo de proyectos. Uf, O en su momento, cómo te pasaba, no sé. sí, pues es una muy buena pregunta, Pato. Mira, por ejemplo, a ver, déjame buscar algún ejemplo concreto. Se dan, en esta última parte en estos últimos años, se ha dado mucho el caso contrario, es decir, que me pidan cosas que ya he hecho, lo Claro. cual es un poco frustrante porque si bien tengo las herramientas y los skills para cumplir con mi trabajo de forma diligente, uno tiende a pensar que está anquilosado o que está un poquito, pues eso, que no avanza. Sí, Eh, Cuando te piden algo que nunca has hecho, yo tiendo a tratar de, o sea, mi combustible creativo es la obsesión. O sea, sí, yo me nutro de la obsesión, es decir, necesito obsesionarme con el proyecto sí, para hacerlo bien y con garantías. sí, Entonces, al principio probablemente me cago encima, ¿no? Por ejemplo, o no sé cómo hacerlo y dudo, incluso pido por favor que el proyecto sea rechazado. No se lo digo a nadie, me lo digo a mí sí, no, mismo no, o en cualquier caso sí, sí, al universo, tipo, por al favor que esto no universo, por salga. favor, que no salga, pero luego siempre hay como una, como una sucesión de cosas que digo, muchas veces tiene que ver también con llamar a la persona correcta, es decir, hoy en día cada vez más trato de rodearme de pequeños equipos, entonces se Sí, trata igual simplemente es escribir un mail o enviar un mensaje por Instagram a algún compañero o llamarlo por teléfono y explicárselo, y así se van desbloqueando esas pequeños hándicaps a la hora de abordar un proyecto que nunca has hecho, ¿no? Pues básicamente a través de la información sí, y de la investigación también. claro, bárbaro. Y cuando te ofrecen algún proyecto, ¿cuál es tu proceso de trabajo? ¿Cómo lo armás? Bueno, esto que decís vos por ahí, primero pensando en el equipo que podrías armar para ayudarte y después armás como un cronograma de tiempo o Mm. cómo lo organizas eso. Pues mira, depende porque hay veces, a mí me suelen llamar fundamentalmente para ejercer dos roles. Sí, Uno es, que es la menos en menor medida me llaman como una pieza de un equipo más grande, en el sí, cual me integro como animador o como director creativo o como diseñador, ¿de acuerdo? Y en ese caso
ejerzo de freelance puro y duro y no me preocupo de los Sí, sí, del no tengo que equipo. desarrollar Claro, ni sí. el timing, ni el equipo, ni el presupuesto, ni nada. Y en el otro de los casos, que yo creo que es lo más interesante para hablar, es cuando me llaman para dirigir. Y en ese caso yo también coproduzco o produzco la idea. Es decir, yo soy el encargado de manejar el presupuesto, de gestionar ese dinero y de pensar en qué equipo voy a armar, de, como bien dices, de organizar un calendario. Y bueno, al final pues tengo mis truquitos, utilizo mucho pues los Google Docs. Sí, eh, Mis equipos también suelen ser muy pequeños, es decir, rara vez utilizo más de 3 personas en un mismo proyecto, 3 o 4 personas. Intento cada vez más añadir la figura del producer, del productor, a los sí. proyectos para tratar de, de aliviar esa parte más tediosa en la que no me siento tan cómodo, que tiene que ver pues básicamente con el timing. Es una cosa Sí, que es muy difícil, ¿no? sí, De sí, sí. gestionar, porque como son timings que están en continua evolución, hay que saber Sí, reaccionar hay que dedicarle horas también a eso, como que... hay que dedicarle horas y hay que ser, pues eso, hay que estar confortable en la incertidumbre de tener que ir moviendo las piezas, ¿no? Y es una cosa que yo enseguida entro en pánico, ¿no? Y, y luego, pues fundamentalmente, yo me gusta mucho trabajar desde el guión. Sí, Desde el guión, y al principio el guión es el guión escrito, es decir, ya sea un videoclip o sea una pieza más documental, eh, para mí siempre hay una parte fundamental que tiene que ver con, con la narrativa, ¿vale? Con el sí, guión escrito. Y luego siempre lo traduzco a un guión visual y cada vez más a un storyboard, eh, con la mayor fidelidad posible, porque al final me doy cuenta de que si prestamos poca atención a los detalles en las primeras partes del proyecto, se van a ir acumulando esa falta de detalle y el proyecto final va a adolecer de esa falta de detalle. Entonces, sí, por ejemplo, una de las cosas que estoy aprendiendo últimamente es la importancia del storyboard. Como muchos de mis proyectos están basados podríamos decir, en la imagen fotográfica o en el collage, me ha llevado de cabeza cómo organizar un storyboard dibujado de ese tipo sí, de proyectos. Pero cada vez más estoy encontrando técnicas. Entonces, trato que en el mismo storyboard los dibujos tengan en cuenta ya los valores de composición, por claro. supuesto, de valores de encuadre, de contraste, de tipografía. Es decir, trato que incluso que ese mismo dibujo, cuando le llegue al diseñador, lo utilice prácticamente como un boceto para pasar a limpio. Es decir, Claro. trato de que el storyboard sea lo más detallado posible. Y luego, pues me gusta mucho el wordplay, es decir, por ejemplo, cuando me encargan un videoclip, me encanta estudiar la letra y trabajar con las palabras y hacer asociaciones. Eh, Luego también, pues evidentemente, trabajo mucho con referencias. Una parte muy importante de nuestro trabajo para cumplir con los plazos es ser muy hábil en esa Sí. búsqueda de referencias. Entonces yo tengo ya mis truquitos pues eso, buscar a través de canales Mm. y etcétera. ¿Y en qué No sé, no hay, plataformas buscas referencias? pues, ¿Pinterest o Google Imágenes? Tipo. pues mira, últimamente he utilizado mucho la que dices Pinterest, pero he utilizado mucho últimamente Behance, ¿de acuerdo? Ah, está buenísima, Behance. El Sí, motor, sí, el motor de búsqueda de Behance. Y luego lo que hago mucho es cuando encuentro algo que me gusta, ya sea en Behance o en Vimeo, lo que hago es entrar en el perfil de la persona que lo ha desarrollado y bucear, por ejemplo, en, en la gente que sigue, porque entiendo que claro. la gente que sigue a esta persona Sí, son tiene sus relación con el referencias. trabajo. Claro. Exacto, por Sí, sí, ejemplo. sí. O busco también en Vimeo, si veo un vídeo que me gusta, tú sabes que en Vimeo está esto de los canales y de Sí, los grupos y todo eso. Pues busco un vídeo que me gusta, por ejemplo, por lo que sea, y veo a qué canal está adscrito. Y desde ese canal muchas veces llego a colecciones personales de gente. Por ejemplo, imagínate, rotoscopia, eh, claro. stop motion. Sí, Pues
hay canales sobre eso. Entonces se trata de ir desbrozando, tirando de ese hilo y Sí, tratando de organizar esas referencias. Luego sí que eso por lo que respecta a los proyectos comerciales, que son los que están atados a un deadline más, o sea, que necesito sacar cosas más rápido. Cuando hago los proyectos personales siempre me nutro me encantan los cómics. Los sí, cómics es un medio que yo creo que está muy poco explotado para la búsqueda de referencias. Y sí. creo que es un mundo que ofrece soluciones narrativas y soluciones visuales que invito a todos los compañeros que nos estén escuchando a bucear y a consumir este tipo a consumir cómics, vamos. Sí, sí, estuve escuchando la charla que tuviste hace unos años con Borja Hall, que creo que es, Sí, Holke, sí, sí. que después voy a poner el link porque está buenísima, que ahí contás que te gusta mucho el cómic y hablas sobre Sí, tu corto Boy sí, sí. eh, Siempre tengo, por ejemplo, tú coges cualquier cómic y es que tiene soluciones sí, brillantes, ¿no? A nivel, claro, imagínate esto sí, sí, y es hermoso. secuencial, es decir, esto, Sí, sí, tiene toda si una tú lo metes narración, en una línea de tiempo, es maravilloso, ¿no? sí, sí. Y estás todo el tiempo así comprándote cómics y Sí, leyendo. sí, tengo una tienda de cómics aquí en Valencia que Sí. me encanta, que conozco al dueño y trato de estar atento, Tu pues dealer de cómics. es mi dealer, sí, es mi droga, sí, 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 bueno, todas las semanas no, pero cada 2 semanas Sí, voy a comprar cómics y sí, me gusta mucho el cómic europeo, sí. sobre todo me gusta eso, más que el americano de superhéroes, que también he leído puntualmente, me gusta más el europeo, el americano más tipo underground. Sí. Sí, por ahí también el tipo de narración que tienen esos cómics, por ahí es más interesante son otra cosa, ¿no? Que a comparación por ahí de lo de superhéroes y demás. Absolutamente. Por ejemplo, Mm, imagínate que estamos buscando una paleta de color, ¿no? Eh, eh, pues podemos directamente coger de nuestra colección de cómics, pegar una sí, ojeada, abrir el cómic en cualquier página y dar sí, sí, con esta combinación de colores. claro, Le haces una foto con el móvil, te la pasas por AirDrop y con la varita mágica te haces con el AirDrop te vas haciendo tu sí, paleta de color basada, por ejemplo, en el cómic o haces una claro, iteración de esa paleta. Es sí. decir, utilizo el cómic para todo. Sí, está bueno también para salir un poco de la pantalla y también porque por ahí te imagino que te surgen ideas que no son tan... Porque viste por ahí todos buscamos en Pinterest o buscamos como en las mismas plataformas y termina siendo como todo parecido y por ahí buscar en cómics o salir a la calle y sacar fotos, no sé, como que te da Totalmente. otro tipo de inspiración. Absolutamente, sí, sí, sí. Y invito de verdad a la gente a eso, a bucear en los cómics o en los libros de arte, en los ejercicios, digamos, de estimulación de la creatividad del wordplay con Sí. palabras, al propio dibujo analógico, a dibujar en papel. Todo eso desbloquea mucho y abre mucho nuestra mente desde el punto de vista conceptual y también de diseño. Y Anthony, esto que, por ejemplo, que decís de las referencias de Behance y Pinterest, o esto, ¿cómo haces para centralizar esas redes? Porque a mí algo que me pasa es que a veces guardo algunas cosas en Pinterest, otras cosas en Vimeo guardadas, y después no sé dónde guardé las cosas, ¿viste? Como que tengo Vale. todo por todos lados. Muy ¿Tenés ya bien. algún método de centralización de referencias y esas cosas? Muy buena pregunta. Pues mira, cuando son vídeos, al final Sí, es una URL y lo que sí, tengo es un documento, ya sea un slides de Google o un Google Doc, y lo que sí. hago es copiar esa URL y Ah, pegarla en el documento. Y cuando se trata de imágenes, estoy continuamente utilizando, trabajo con Mac y ¿sabes lo que es la captura de pantalla? sí, Pues lo hago continuamente, incluso para diseñar. Es decir, sí. busco cosas y con comando Shift 4 tú seleccionas el área de la pantalla que quieres capturar y automáticamente te genera un JPG que te lo guarda en el escritorio. Y ese Sí, JPG ya lo puedes arrastrar a un slide o a una carpeta en local en tu disco, pero básicamente la captura de pantalla sí. es lo que más utilizo para,
para, como tú dices, centralizar las referencias. Claro, está bueno también eso, que ya lo tenés directamente en la computadora y no tenés que entrar a Pinterest o ir buscando en dónde dejaste las cosas. Mismo los links de los videos también es buena idea, la voy a empezar a usar. Exacto, exacto. Sí, 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 muy bien. Es Sí, copiar el sí, sí. URL y Claro. tener el Google Doc abierto, ya está. Y también funciona arrastrar, si estás navegando en el Explorer, en el Mozilla, cualquier navegador que utilices, si arrastras, imagínate que tienes dos pestañas abiertas, una es un Sí, slide de Google y la otra es tu Behance. Si sí, arrastras, de Behance no sé si funciona, pero de Google Images o de lo que sea, sí. si arrastras la imagen desde esa pestaña a la pestaña del slides, también te genera el Ah, también JPG. te lo copia. Buenísimo. Sí, Bueno, gracias por esa data. no, por supuesto, ahí estamos. Bueno, y después, ¿cómo haces para equilibrar entre proyectos comerciales y personales? Buah, muy buena pregunta. Mira, me coges ahora mismo en una etapa, Pato, que se podría decir que estoy en crisis, ¿vale? Tú sabes que alternamos, somos, ¿no? Sí, Los sí, profesionales creativos estamos continuamente en estas aguas de la incertidumbre, de estar aquí y estar aquí, estar allí, sí, ¿no? sí. Y más hoy en día, ¿no? Con la distorsión que proporcionan las redes sociales en las que crees, ¿no? Que todos están a Sí, una están generando están trabajo a y tope, cosas. Sí, sí, arte, exacto, sin y van parar, sí. aumentando los followers y los likes y tal, y tú Sí, muchas veces te puedes sentir rezagado, ¿no? Y eso no deja de ser una versión totalmente distorsionada de la realidad sí, al sí, final, sí, sí, ¿no? sí. Entonces, partiendo de esa base, yo siempre he seguido ese mantra que tantos otros hemos seguido, de que el proyecto personal guíe mi carrera, que el Sí, proyecto personal llame al proyecto comercial. sí, Pero lo que ocurre es que ese mantra cada vez me está sirviendo menos. Entonces estoy sí, ahora mismo a la búsqueda de nuevas maneras, como te dije al principio, de asombrarme y de reconciliarme con el medio audiovisual. sí, Lo que me ocurre es que es difícil ya. Tengo muchísimos proyectos personales, tengo muchísimas ideas y tengo como varios documentos siempre en los que voy apuntando este tipo de ideas, pero con el paso del tiempo me doy cuenta de que me resulta cada vez más difícil sentirme libre en los proyectos personales. ¿Por qué? Porque una parte de mí, la parte ambiciosa, ya sabe cómo funciona el juego. Ya sabe que probablemente detrás del proyecto personal lo que hay es unas ganas de conseguir un cliente más grande o de acceder a lo del Vimeo Staff Peak. Y sí. ese tipo cuando esa ambición se convierte en el, en el, Sí, en el en la objetivo. principal, en Sí, el principal objetivo, ya no eres libre, ya no estás creando de una manera libre, que es de lo que se claro. trata. Entonces, últimamente yo estoy un poquito preso de esa dinámica, ¿no? Necesito volver a encontrar ese espacio de libertad en el que no me importa lo que opinen los demás, en el que lo único que me importa es yo sentirme absolutamente emocionado y arrebatado por lo que estoy haciendo, sin importarme las horas, sin Sí, importarme el resultado, ¿no? O sea, no, el resultado me importa, pero solo a mí, ¿no? claro, claro, sí, Entonces, sí. estoy un poquito en esa crisis, ¿no? En la que a pesar de tener proyectos personales en el tintero, por una parte necesito encontrar ese espacio de libertad, necesito encontrar esa chispa que me permita perder la noción del tiempo y acometerlo sin ningún tipo de ambición más que la emoción personal. Claro, sí, que sea más una exploración y un juego y eso, que como que uno esté jugando ahí y que se pasen las horas y no te des cuenta. Totalmente. Luego lo que me Sí, ocurre también es que, por ejemplo, tengo varios guiones, pero cuando trato de desarrollarlos, pues al final me veo bombardeado, ¿no? Por 50.000 estímulos. Aparte sí, del trabajo, yo tengo una familia, tengo una sí, hija, voy a tener ahora otro hijo, tengo obligaciones de la vida adulta sí, sí, que me distraen y luego también la propia dinámica de nuestro negocio muchas veces nos distrae, ¿no? La sí. consulta de las redes, la propia búsqueda de las referencias, es difícil encontrar concentración hoy en día, ¿no? Sí, 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 como que uno tiene muchos estímulos. Por eso también a veces siento que está bueno
esto de por ahí de buscar referencias o intentar trabajar como fuera de la computadora, porque uno estando acá, viste, es como que lo abrís y de repente tenés la pantalla que te salta una alerta, que abrís una pestaña para, no sé, entras a YouTube a buscar algo y de repente ves otro video porque te pone el algoritmo ahí algo que te gusta y terminaste una hora mirando cualquier cosa y ya ni te acordás lo que fuiste a buscar. Totalmente, sí, totalmente de acuerdo. Y luego ocurre también una cosa, eh, Pato, y es que me doy cuenta también, y es triste reconocerlo, pero con la edad siento que, que me cuesta más encontrar ese combustible creativo de la obsesión, me cuesta más Sí, obsesionarme. Me cuesta más porque la obsesión demanda mucha energía. sí, sí, Yo no soy capaz como cuando en el año, por ejemplo, 15 o 14 estaba trabajando en un proyecto personal y estaba 13, 14 horas trabajando, claro, ¿no? sí, sí. Es difícil ahora encontrar esa energía, ¿no? Eso, Sí, sí, porque entonces, también uno pone energía en la familia, en los hijos, como que también querés compartir con tus seres queridos, entonces como que sabes que no querés estar 14 horas encerrado en la cueva haciendo eso, total, porque ahora tenés otra cosa que también que tenés ganas de hacer afuera. sí, y luego también, ¿por qué no pensar en el proceso creativo como algo que no tiene por qué ser doloroso, ¿no? Porque al Sí, final sí, la obsesión muchas veces es dolorosa, o nos causa sí, dolor sí, porque estamos sobreesforzándonos, ¿no? ¿Por qué no pensar más en la parte de juego que tiene la creatividad? sí. Eh, ¿Por qué no, no? ¿Por qué no tratar de jugar de una manera más libre y de encontrar, en esas estoy ahora, ¿no? Tratando de encontrar maneras más juguetonas de relacionarme con la obsesión. Qué bueno, sí, porque a mí me pasa eso, que a veces, no sé, escucho gente que veo lo que hace y que me encanta y que después por ahí escucho alguna entrevista y escucho que trabajan 12 horas, 14 horas y yo digo, "Che, a mí eso no me pasa y siento que estoy mal, ¿entendés? Que digo, bueno, claramente no debe ser lo que me gusta, porque por ahí soy más de que me concentro un par de horas y ya después como que necesito salir a dar una vuelta o algo. Me cuesta mucho estar muchas horas sentado. Entonces, como que eso, por ahí, viste, es interesante esto que decís de por ahí, de entender el juego creativo, de que es bueno, estoy un rato hoy, juego con esto, exploro, a ver qué sale, mañana. Como también cosas más a largo plazo y no tan instantáneo. Bueno, tengo que hacer esto para subirlo a Instagram la semana que viene, ¿no? Sí, eso también, ¿no? Una cosa que sí que me pasa y que creo que es bueno es que no soy perfeccionista. Entonces, Sí, llega un momento en que conforme está la cosa la suelto. O sea, sí, y eso para los proyectos personales viene muy bien, porque tengo compañeros, y seguro que tú conoces casos de gente que está trabajando en un proyecto personal durante muchos años. sí, Y sí, realmente no es porque no esté bien, es porque no, no sé, no encuentran la confianza suficiente ya para dejarlo, siempre le sí, ven un defecto. Yo llegué a un claro, momento en que dijo, hasta aquí he llegado, uf, esto es. Y buenísimo. en eso, esa falta ese no ser tan perfeccionista creo que juega a nuestro favor. Pero en cualquier caso tienes toda la razón. Yo no soy capaz de mantener la concentración más de 2 horas. Necesito hacer deporte para poder llenarme de energía. Necesito otras maneras de nutrirme para poder mantenerme en un buen nivel creativo. Y luego también necesitamos una cosa que cada vez hacemos menos, que es juntarnos con otra gente, Sí, ¿no? sí, Hacer los proyectos más colaborativos o eso, compartir los procesos con otras compañeras o compañeros. sí, Eso al final también descarga mucha responsabilidad y y nos acerca un poquito al juego también, ¿no? sí. De tus proyectos personales, ¿Boy es el más ambicioso que tuviste hasta ahora o has tenido alguno así más grande? Pues sí que te podría decir que Boy es el que me costó más tiempo, porque al final era un corto de ficción y lo hice yo todo, ¿no? Sí, Excepto las partes del 2D que las hizo mi compañero Luis Yácer, que siempre es con el que colaboro cuando hay que hacer un 2D cel animation, para entendernos.
Pues sí que te diría que en ese sentido es el más ambicioso. Sí, porque además estaba prácticamente hecho en 3D todo. Y yo, el 3D no es una materia que domine o no forma parte de mi día a día en el mundo profesional. Entonces sí, podemos decir que era lo más ambicioso. ¿Y cómo Habían como fue muchos que, retos. sí, cómo fue que surgió la idea más para explorar la herramienta del 3D o porque tenías esa historia en la cabeza y tenías ganas de contarla o todo? Imagino que un poco de todo. No, mira, te explico, es una carambola, es como ocurre muchas veces la creatividad, ¿no? Que no, es una sucesión de azares, ¿no? Sí, Muchas veces. El primero de los azares es que como director muchas veces haces pitch, que son tratamientos creativos para ganar proyectos. Y en este caso hice un tratamiento para un grupo que se llama The Black Keys, que no me salió, no lo eligieron. Pero a mí me gustaba mucho porque desarrollé como unos style frames que contenían algunos elementos que dije, ostras, esto tengo que utilizarlo de alguna manera. Por una parte tenían como una paleta muy reducida y muy casi de cómic. de imprenta, de cómic, Sí, de cómic de esta de imprenta, pero de cómic de cuando se hacían y se imprimían con muy sí, pocas como planchas de color. offset, ¿no? Sí. Exacto, tenía como eso y luego también tenía esto de como una textura, como un shading, así con un grano muy chulo y dije, esto tengo que desarrollarlo. Entonces lo guardé en un cajón y descubrí, se quedó en el cajón y descubrí de repente lo del Mixamo, que son las librerías estas de motion capture, de animaciones prehechas de motion capture, ¿vale? Por Sí. ejemplo, pues habían acciones desde trepar, correr, dar un mazazo, remar, ¿qué más puede haber? Caminar, correr, correr fatigado. Es decir, hay como una serie, es como una librería de acciones Sí. a las cuales les puedes aplicar cualquier modelo hecho en 3D. Y descubrí también en esas, dije, ostras, yo no voy a poder modelar nada, o sea, necesito, entonces dije, vi lo del Adobe Fuse, que era un programa que creo que ya no se desarrolla, Sí, ya pero no que te está más. permitía, sí, te permitía hacer como un personaje pues hecho de, elijo esta cabeza, la deformo, cojo este cuerpo, lo hago más flaco, más gordo, las extremidades más largas. Es Sí, decir, como un pero avatar de jueguito era. sí, exacto, pero en cuestión de segundos, como tú dices, como Sí. si estuvieras jugando a un juego, te creabas un personaje, le ponías cuatro cosas, lo exportabas para riguear, lo cargabas en esta librería y le asignabas una acción. Y luego te bajabas eso en un FBX, que creo que era un punto FBX, que era la secuencia, digamos, animada, te lo importabas en el programa de 3D y ya estaba, ¿no? Tenía las texturas, lo tenía todo. Entonces, lo vi claro, ¿no? Lo vi claro y desde aquel momento mi obsesión fue el encontrar una historia que me permitiera, un guión que me permitiera, que permitiera ser contado con el limitado número de acciones disponibles en Mixamo. Entonces, ese fue el reto del corto, fue ese, ¿no? Fue pues tratar de conseguir, a ver, hacía una mínima animación, por ejemplo, podía mover las cabezas de los personajes, o sea, podía modificar un poquito las animaciones preestablecidas, pero como ves, yo creo que el corto, si de algo adolece, es de eso, ¿no? De que la historia se queda un poquito por debajo, precisamente por la limitación técnica con la que está desarrollado, ¿no? Porque no me Sí. permitía tampoco hacerlo cualquier tipo de acción, ¿no? Entonces, bueno, esa es la curiosidad de este proyecto. Fueron, creo que 6 meses de trabajo por eso, porque luego me obsesioné mucho, pues eso, al final me di cuenta de que no hacía falta que renderizara con materiales los entornos, los paisajes. Lo que hacía era modelar unas piezas, modelar unos terrenos, darle como una irregularidad al suelo, meter unos cuantos palos y unas cuantas piedras, pero eso no estaba texturizado. Eso lo que tenía era un poquito de bump para que Sí. tuviera esa irregularidad de terreno, pero estaba sin material. Yo sacaba los JPEGs sin material porque luego había como una intensa labor en After Effects de darle esos colores y esa textura con grano, ¿no? Que era lo que le daba el aspecto de cómic. Hermoso es
el corto ese, me encanta. Mi novia también es fan. Cuando lo vio dice, no, ese color del cielo. Estaba como muy fanática con el proyecto ese. Muchísimas gracias. La verdad es que, mira, precisamente este proyecto estoy muy contento, me quedó muy bien y lo que pasa es que no ha tenido una aplicación clara, ¿no? No, por ejemplo, no me ha llevado a desarrollar ningún otro tipo de trabajo en en esas coordenadas o utilizando esa técnica. Sí que utilizo esa Sí. técnica de shading mucho para como tratamiento fotográfico, ya sea para imagen filmada o para animación, pero, pero no he desarrollado más nada con esa estética. Y ese proyecto, digamos que tardaste 6 meses, ¿en paralelo trabajabas en proyectos comerciales o fue un tiempo que dijiste, bueno, esto le voy a dedicar al corto? Pues yo no lo recuerdo ahora, pero estoy convencido de que lo alterné con proyectos, con periodos en los que, por ejemplo, creo que de aquella época me llamaban mucho para hacer títulos de programas de televisión y eran trabajos que eran relativamente fáciles porque igual en una semana tenía el título y luego Claro, eso me permitía estar 2 semanas solo trabajando en el corto sí, y fui como alternando esos periodos. No, desde luego creo que no cogí ningún proyecto grande o muy ambicioso mientras duró, porque como te digo, en el momento en que me obsesiono y ya tengo la chispa, ya tengo esa, ese destino al que quiero llegar, necesito llegar cuanto antes. Entonces, como una carrera no de fondo, sino de velocidad. claro, está bien. Y Anthony, ¿vos siempre trabajaste desde que estudiaste todo de manera freelance o en algún momento estuviste trabajando de empleado en algún estudio o algo así y después cambiaste a trabajar independiente? Pues no, nunca he tenido la oportunidad de trabajar en ningún estudio, porque como te he dicho, vivo en una ciudad que es Valencia, que es una ciudad mediana, pero no, aquí en España están Madrid y Barcelona como las grandes ciudades, y allí sí que hay como estudios, y hay una industria que sí que absorbe este tipo de negocio, ¿no? Sí, Relacionado con la animación o con el motion design. Aquí es raro encontrar ese tipo de estudios. Aquí sí que hay mucha tradición de animación stop motion. Hay estudios súper buenos, pero de stop motion del más alto nivel, ya sea sí, con puppets o con papel o con pixilación. Y luego hay también mucha tradición de animación de 3D, pero del 3D, digamos, no del 3D aplicado a los gráficos, sino el 3D más aplicado a los videojuegos o a los cortos de animación. sí. Eh, entonces no he tenido nunca la oportunidad de trabajar en ningún estudio y desde que en el 12, como te dije, empecé a mi carrera como freelance, he ido siempre como freelance. Claro. Ok, y eso, bueno, Bueno, ya sé disculpa, sí cuál. que, sí que te tengo que decir que hubo como un pequeño paréntesis que estuve en Madrid trabajando unos meses como editor de un programa de televisión. En el año Sí, 14 fui, pero claro, no tenía pero nada que ver, sí, y la mayoría de tiempo siempre trabajaste así freelance, digamos. correcto. Y cómo manejabas el miedo, la ansiedad de no tener una continuidad de trabajos? ¿Cómo? Vale, a ver, ¿cómo lo manejaba? Mm. Pues mira, yo he tenido la suerte de que he tenido apoyo en el periodo en lo que... ¿estás? ¿Me estás siguiendo? ¿Que te he perdido un momento? Sí, sí, estoy acá. ¿Me Vale, escuchás? perfecto. Bárbaro. Sí, yo he tenido la suerte desde que salí de mis estudios de realizador de televisión hasta que empecé con el tema de la animación, he tenido la suerte de que me ha apoyado mucho mi familia. Y a Sí, pesar de que me independicé relativamente joven, con 23 años creo, pues he pasado épocas en las que si no llega a ser por ayuda de mi familia, no podría haber subsistido. sí, Como te dije, desde el año 12 fue todo como muy progresivo, ¿vale? Aún así, desde el año 12 hasta el año 14, y ya del 14 hasta ahora sí que he tenido la suerte de que prácticamente no he tenido falta de trabajo. Sí que hubo momentos en que alternaba periodos en los que no tenía trabajo y los vivía con mucha ansiedad, ¿para qué te lo voy a negar? De hecho, ahora mismo estoy en un proceso, ahora no porque ya estoy trabajando en otra cosa, pero he pasado un mes en el que no tampoco tenía trabajo y eso es como muy raro. Vengo de una época en la que es raro
tenga este tipo de ofertas. Entonces, se vive con ansiedad, la verdad, porque por una parte, yo que no soy muy... o sea, como que buscas un responsable, ¿no? Buscas un porqué. Buscas un Sí, porqué de por qué no te están llamando, ¿no? ¿Por qué, qué es? ¿Que tengo que hacer algo mejor? ¿Que es que mi trabajo no tiene la calidad que se supone que debe tener? ¿Es que debo tener más presencia en las redes sociales? Entonces, si eso lo detectas y lo vives de una manera positiva y de una manera proactiva, decides en un periodo en lo que no tienes mucho trabajo darle más atención a las redes sociales, pues perfecto. Pero en mi caso no suele ser así, ¿no? En mi caso yo vengo, no tengo ninguna estrategia con las redes sociales y ni mucho menos una estrategia que me pueda beneficiar a un nivel, porque la mayoría de mis ofertas de trabajo vienen por mail. sí. Entonces, se vive con cierta ansiedad, con cierta inquietud y, y yo al final siempre pienso lo siguiente, ¿no? Pienso, ¿y qué valor puedo aportar yo a este negocio? Y en ningún caso nunca es mi animación, nunca es mi diseño, nunca es porque yo no soy un gran animador, no soy un gran diseñador. Entonces, ¿qué es? Yo cada vez creo más que es mi capacidad de ofrecer un punto de vista. Y Sí, eso tiene que ver con el concepto y con la generación de ideas. Y esa sí, cosa no depende de las modas, no depende de que algo sea trendy o no. Es decir, siempre podré adaptarme a la moda o podré encontrar gente que sea capaz de adaptarse a la moda, pero al final lo que no caduca me da la sensación que es esa generación de ideas o de conceptos o cómo es, unir, pues eso, ¿no? Mundos diferentes. Entonces yo creo que ese es el valor que puedo aportar en este campo. buenísimo. Y Y bueno, luego, esto perdona, y sí, luego también sí que te diría que me he hecho una masterclass estos años con la relación con los clientes impresionante. Es decir, en eso también te tengo que decir que he mejorado muchísimo. Desde al principio no sabía mucho inglés, pero gracias a los tutoriales fui aprendiendo bastante y ha sí, llegado a un punto en que considero también que las reuniones con el cliente es una cosa que creo que modestamente se me da bien, porque tengo herramientas, o sea, me gusta hablar con el cliente, me gusta explicarle las cosas, me gusta vender humo, que digo yo, es decir, sí, vender cosas que aún no existen, sí, ¿no? sí, sí, Seducir al cliente con mi entusiasmo, ese tipo de cosas creo que también son fundamentales en nuestro sector, ¿no? Bueno, por lo qué bueno. menos si eres, si eres director o productor, es decir, si en tu mano está la ejecución del proyecto, si eres Sí, freelance, si no, solo te están llamando, por ejemplo, formas parte de un equipo más grande o te llaman para una animación concreta en la que hay un director creativo, no tienes que rendir tantas cuentas, ¿no? Pero sí, en mi caso, que muchas veces sí que trato con el cliente final o con el, no sé, al final, esa oratoria, esa dialéctica, ese diálogo es fundamental también cultivarlo. sí. Y tenés esto que me decís, bueno, que por ahí este año estuviste un mes sin proyecto. ¿Solés hacer, o sea, tener proyectos así seguidos, uno atrás del otro, o muchos proyectos por año? ¿O tenés también, no sé, entre proyectos? A mí me re gusta como eso, tener entre proyecto y proyecto una semana o dos como de ocio, ¿viste? Pues he tenido muchísima suerte en los 2 últimos años y he sido capaz incluso de elegir los proyectos en los que trabajaba, que eso es Sí, un lujo, ¿no? sí, El poder elegir, el decir, el siempre tener como 2 o 3 cosas y decir, vale, pues esta es la que me interesa hacer, ¿vale? sí, Y eso es maravilloso, ¿no? Y alguno de esos proyectos me ha permitido también, han sido lo suficientemente lucrativos, digamos, para poder decir, pues mira, voy a parar durante un mes también, ¿por qué no? O durante una sí. semana. En ese sentido sí que llevo como 2 años en esa dinámica, pero de un tiempo a esta parte parece que se está rompiendo, con lo cual Sí, sí, uno nunca se puede acomodar, ¿no? Uno, sí, uno, uno tiene que estar en permanente cambio y en cualquier caso siempre tiene que estar dispuesto a bajar el nivel del perfil de los trabajos, ¿no? ¿Por qué sí. no?
Yo he tenido la suerte de trabajar con clientes que eran muy grandes y también trabajo con clientes muy pequeños. Y ni una cosa me hace sentirme o me tendría que hacer sentir como importante, ni la otra cosa me tendría que hacer sentir como menos importante, ¿no? Claro. Entonces, se trata de estar modulando siempre esas dos facetas, porque como te digo, nuestro negocio es tan cambiante que nunca sabemos, ¿no? Sí, ¿Cómo nos sí. vamos a tener que adaptar? Claro, sí, me imagino que vos ya hace 10 años que estás trabajando en este rubro y habrás visto un montón de cambios. Como que yo hace 5 años que trabajo de animador Muy bien, qué bien. o sea, siento que es un buen momento para la animación, para el diseño, como que hay mucho trabajo. Ahora todo tiene pantalla, entonces se necesita animaciones para todo. Pero bueno, Qué me bien. imagino que vos cuando arrancaste en el 2012 era diferente a como es ahora. Sí, sí, sobre todo eso, ¿no? Sobre todo también lo que cansa mucho siendo freelance es el cambio de interlocutor. Sí, Es decir, siempre cuando arranca un proyecto, el interlocutor es un interlocutor nuevo, con lo cual establece un canal de comunicación nuevo que tienes tú como profesional la obligación de adaptarte a él y de entenderlo, ¿no? Ya sea un canal como pueda ser Slack o un cliente que utiliza otro tipo sí, Entonces tú te tienes que adaptar continuamente a eso y eso genera normalmente un estrés, ¿no? Y luego también, no sé, eh, el paisaje cambiante de nuestra industria es apasionante, pero también es apasionante porque no te cansa, tienes una vida como muy dinámica, sí, como que... dinámica, imprevisible, Sí, efectivamente, pero al mismo tiempo el precio que tienes que pagar es ese, ¿no? Es que eso también crea una erosión en ti, ¿no? Crea un sí, desgaste de energía el hecho de estar continuamente cambiando de interlocutor. No siempre es el mismo cliente. Es sí, raro en mi caso que un cliente siempre sea el mismo. Van claro, cambiando y con él cambian los modos de comunicación, las necesidades, las prioridades, las expectativas. Y a pesar de que nosotros como profesionales sí que desarrollamos nuestros trucos, que intentamos que sean comunes o intentamos aplicarlos a cuanto más proyectos mejor, siempre se nos presupone esta capacidad de adaptación al encargo, ¿no? claro. Y cuando estás en algún proyecto comercial o en la vida misma, ¿tenés alguna rutina de, no sé, te levantás temprano? ¿A qué hora empezás a trabajar? ¿Cuántas horas trabajás por día? Pues mira, ahora le doy mucha importancia al deporte. Como nuestro trabajo es muy Sí, sedentario, para mí el deporte es muy importante. Yo soy un apasionado del ciclismo. sí, Practico el ciclismo de carretera y entreno sí. ciclismo de carretera y luego también me desplazo en bicicleta continuamente por la ciudad, es mi medio de transporte y me voy al trabajo en bicicleta y luego también voy al gimnasio. Descubrí hace como un año el trabajo de fuerza y me va muy bien. Entonces, para mí, Sí, siempre, todos los días, practico deporte, qué ¿vale? bueno eso. Sí. Además, creo que teniendo en cuenta que tenemos una profesión tan sedentaria, es Sí, fundamental es mantenerse clave. sano. Sí, Sí, y comer bien y mantenerte bien. Y luego, por lo demás, trabajo, por ejemplo, no trabajo tantas horas como antes. Podríamos decir que trabajo pues como unas 3 horas a la mañana y entre 2 y 4 horas por la tarde, claro. ¿vale? No más de eso. Como te digo, también tengo familia y eso me ocupa también, tengo compromisos con la familia y paso tiempo con la familia. Sí, Y luego, pues los fines de semana me gusta mucho, soy una persona, tanto mi pareja como yo somos muy activos, nos gusta ir a pasear al monte, nos gusta sí. eh, ir a la playa, nos gusta mucho salir o hacer actividades de este estilo, Sí, ¿no? más al Salir aire también a libre. comer, sí, exacto. Y eso, me gusta mucho leer también, me encanta leer. Todas las noches, por ejemplo, leo, ya sea cómics, novelas, leo ensayo, leo revistas, leo mucho, leo antes de Sí. dormir y para dormir. Y, y ¿qué más? ¿Qué más?
mi día a día, pues yo creo que es eso, ¿no? Fundamentalmente el deporte. El Sí, deporte, la familia y la lectura. qué bueno. Y cuando Bueno, trabajas... bueno, disculpa, y Sí. no, la música es importantísima también en mi Ah, caso. eso te iba a preguntar, porque Sí, vos también sos sí, músico, ¿no? sí, correcto. Y la música también es muy importante porque fue la entrada, lo que hemos hablado del graffiti, ¿te acuerdas antes? Sí, Para mí la entrada a ese mundo adulto, antes incluso que el graffiti, fue la música. Yo sí, vi de repente tocar la batería a un tío, a un músico callejero, y siendo niño y entendí el mundo de otra manera, ¿no? Y a partir de ahí quise tocar la batería y durante muchísimos años toqué la batería en grupos de música y luego me la dejé precisamente en el año 12, sentí la necesidad de, porque había estado muchísimos años dedicado a la música, sí, como un complemento, digamos, como un hobby. Pero en ese año 12, con 30 años, sentí la necesidad de centrarme en mi carrera y en la animación y la dejé como apartada durante muchos años. Y luego sí. ya creo que en el 19 la volví a retomar y me he dado cuenta de que las dos cosas se retroalimentan. Es decir, que el hecho de que yo me dedique a la música no quiere decir que le esté quitando tiempo al Claro. trabajo, a la animación, sino que me da otro, no Sí, sé, sí, como otra perspectiva también, porque como que la música y la animación están muy de la mano, no sé. Y más la batería, que es totalmente, ritmo. totalmente, exacto, el Sí, ritmo, el sentido del ritmo, no sé, me encanta la música electrónica también, hago música electrónica, me encantan los cacharros, los sintetizadores, las cajas de sí, ritmo. Luego también otro de los problemas es que luego hay otro debate, ¿no? Y es que tú haces música para que alguien la escuche. Es decir, sí, sí. es raro la persona que esté a gusto haciendo música para él mismo. Claro, Entonces ahí ya también a veces te frustras, ¿no? Porque dices, ostras, también hago música y disfruto, pero claro, nadie lo escucha y el sí, tiempo que estoy dedicando a esto, pero bueno, en cualquier caso es una cosa que no me la voy a dejar por ahora, sí. me produce satisfacción y también le dedico en mi día a día, alterno épocas en las que estoy también componiendo mucha música o bien tocando la guitarra o bien delante del ordenador programando ¿Qué ritmos. usas, el Ableton o qué programa usas para la música? Pues no, uso el Logic. Es Ah, un mira. programa también, sí, Sí, es sí, otro tipo de DAW sí, que sí, también funciona bien y tengo, como te digo, pues eso, samplers, cajas de ritmo y voy haciendo mis cosas. sí. Y ahí sí ya por ahí es... cuando te pones te sale más como un juego y no tenés como esa presión, imagino, de... Bueno, de con un objetivo o también te pasa de mambear. Pues Bueno, por tu es, cara es, veo que también te pasa. claro, es difícil Sí, encontrar sí. el equilibrio al final, porque, no sé, mentiría si te dijera que no tengo ambición en la música, pero también te mentiría si te dijera que me quiero dedicar, porque no me quiero dedicar a la Claro, sí, música, sí, sí. ni quiero que la música me reporte, pero sí que es verdad que entre una cosa y la otra, tal vez puedo encontrar un sitio en el que sí que pueda dar a conocer la música y pueda tener esa experiencia con el público sin necesidad de percibir dinero por ello o de tomármelo Claro, como un trabajo. Entonces, aún estoy encajando eso. He sacado algunos EPs, discos sí. cortos, pero en cualquier caso creo que solo los escucha mi familia ¿Y y esos mi círculo más cercano. están publicados en algún lugar como para escucharse Sí, o...? Ah, ok, ok. sí, está publicado, pero Bueno, sí que es verdad que no he hecho ningún tipo. Al final, si tú no inviertes en marketing o en sí, si no promoción, lo es como echar una promoves, claro. piedra Sí, en un sí, lago, claro, nadie sí, se va a sí, dar cuenta, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, Y cuando estas horas que estás trabajando, mientras trabajas, ¿escuchás música, escuchás podcast o cómo te gusta trabajar? sí, pues soy un melómano, me encanta la música, pero sí que es verdad que hay ciertos procesos, por ejemplo, si estoy buscando referencias, no hay problema y mi cerebro sí que puede estar escuchando música. Si estoy haciendo una tarea de diseño que no es conceptual, que es algo mecánico, también puedo estar escuchando música. Pero si estoy en la parte del concepto, no puedo. Sí, Necesito estar concentrado, entonces cualquier tipo de música me distrae. claro, Entonces, sí que soy muy usuario de podcast y de música y de listas de Spotify en fin, me gusta mucho, sí. ok. Em, bueno, tengo algunas preguntas más y ya te libero.
Muy Eh, bien. ¿Tenés algún proyecto personal a futuro de Sí, animación? sí, tengo ahora un proyecto personal, tengo que versa sobre mi hija. Tengo una Sí, hija que acaba de cumplir 6 años y me gustaría escrito un pequeño guión que es una voz en off y tengo como una colección de notas de voz de ella, se llama sí. Joana, son unas notas de voz y he armado como un pequeño guión y me gustaría que fuera como un retrato de esta parte de su vida, que ya está, es una niña pues ya a los 6 años está abandonando el reino infantil Hermosa. y ya pues me gustaría como dejar testimonio de ese momento tan mágico, ¿no? En el Sí. que la vida es, pues eso, ¿no? Tienen tanta capacidad de asombro los niños y es tan bonito que luego ya pues se va perdiendo la inocencia y ya todos sabemos, ¿no? Lo que pasa y Sí. lo que supone, Tengo, lo que tengo supone, uno de 14 tengo yo. pues, Está pues adolescente full. pues ya sabemos que al final Sí, es sí. la historia el dejarlo y esa sensación de abandono. Me gustaría preservar Claro. este proyecto personal, tratar de preservar esa idea o ese retrato Sí, de sí. lo infantil y también de reflexionar sobre la paternidad. Entonces, Qué lindo. está un poquito a medio camino, es autobiográfico y tiene como un tono un poquito confesional y estoy en este momento tratando de me estoy peleando mucho en encontrar la técnica, porque no quiero Ah, hacer ok. lo mismo de siempre, Sí. quiero mezclar varias técnicas y no sé aún muy bien cómo abordarlo, pero Ok. sí, sí. Sí, pero De digamos es hecho, como tu proyecto ahí que está dando vueltas. Sí, de hecho, me he estado sintiendo muy mal este último mes precisamente por ello, porque cuando estoy muy estresado por el trabajo, estoy deseando tener tiempo libre para poder hacer mis cosas, ya sea la música o sean proyectos personales, y ahora que por fin lo he tenido, este verano y ahora septiembre, parece que no he sido capaz, ¿no?, de encontrar la motivación y la concentración suficiente para hacerlo, y eso me inquieta bastante, la verdad. Claro. Sí, es difícil, como que eso que decís vos es verdad, cuando uno está trabajando decís, bueno, quiero tener tiempo libre para hacer mis proyectos y después cuando tenés el tiempo libre es difícil sentarse y ponerse con eso también, es como uno hace otras cosas también. Eh, bueno, te voy a pedir recomendación de libros, podcasts o charlas que tengas y de cómics también estaría bueno que sos Uf, un me gran encanta, lector me de encanta. cómics. Por ahí algunos, un par que digas, bueno, estos son lindos como para leer y... Mira, pues, a ver, mira, de libros, por ejemplo, mira, tengo aquí encima ahora, me compré un libro de un artista que se llama Bill Traylor, Sí, ¿vale? Que es apasionante, wow. es un ¿Qué son artista, recortes? sí, ahora te explico su historia, que es también apasionante. Este hombre nació esclavo en el 1850, creo, nació esclavo, era un negro esclavo Sí, en Estados Unidos y pasó toda su vida como esclavo hasta que Lincoln abolió la esclavitud y fue libre, ya muy mayor, y en la última etapa de su vida, siendo libre, vivía en la calle y empezó a dibujar con los pedazos de increíble. papeles que encontraba Sí, por la calle, los trozos de cartones, empezó a dibujar este tipo de dibujos tan puros, ¿no? De, de escenas costumbristas, podríamos decir, pero con un gusto por la composición y por la simbología brutal, ¿no? Y me impresiona la historia y creo que a nivel gráfico es interesantísimo la obra de este señor, de Bill Traylor. muy bien. Luego, de cómic, te diré que mi cómic favorito de todos los tiempos es Agujero Negro, de Black Hole, de Charles Sí, Barnes, que es un autor norteamericano que se enclava dentro del cómic underground americano, junto con Daniel Close o Peter Buck o ese tipo de gente, Seth, bueno, Seth es canadiense. Eh, pero bueno, si tuviera que elegir un cómic, elegiría ese por lo que tiene es una historia podríamos decir, no sé, está muy bien porque transcurre en un instituto en Norteamérica, tiene el rollo este teenager de las pelis de instituto, pero mezclado con terror, con enfermedades venéreas que transforman en monstruos, en fin.
es como muy marciano todo, muy, también tiene un uso de la imaginería muy simbólica, muy chulo, un uso del blanco y negro brutal. Entonces, esa sería mi recomendación, junto también con este, que es uno de los últimos que me he leído, que es Garafía, de Elías Taño. Sí. Es un autor es canario, pero está afincado aquí en Valencia. Y esta es una historia espectacular sobre Garafía, que es su pueblo, y es la historia de su familia que emigró de La Palma a Venezuela, su abuelo, a trabajar en las plantaciones de plátano y tal, en la posguerra. Y es una historia brutal y gráficamente es muy sugerente también. Y luego, ¿qué más? A ver, ¿Podcast? ¿Sos de escuchar podcast. podcast? Sí, 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 sí. Mira, podcast. A ver, déjame mirar un momento. Sí, sí. Bueno, tengo el... El recordatorio de memoria. Sí, a ver dónde tengo el móvil. Ah, gracias. Gracias. Mira, hay uno que se llama El Nido, Ah, dicen que es que bueno es ese, ¿no? espectacular sobre motion design y animación. Bueno, lo vamos a escuchar. Eh, pues, mira, te diré uno que se llama Cowboys de Medianoche, que es fundamentalmente de cine. Está conducido por un director, entre otros, un director de cine español que se llama José Luis Garci. Son unos tertulianos todos muy mayores y tiene el punto Sí, este de ancianos debatiendo sobre temas, pero sí, precisamente por eso me parece tan interesante, ¿no? Porque en el mundo de hoy en día en el que parece que la cultura de lo joven y de lo inmediato y ya si tienes 30 eres sí, viejo y una sí, serie de sí, cosas, ¿no? Que nos abocan no sé, a un mundo muy despiadado, ¿no? Para con nuestros sí, mayores. Pues de repente sí, encontrar sí. este podcast que tiene otro tipo de ritmo, que está interrumpido por canciones clásicas preciosas de Nat King Cole o de Ella Fitzgerald, en fin, y que habla sobre cine clásico, está muy bien, ¿no? Y luego también te Interesante. diré, sí, se llama Cowboys de Medianoche, y luego te diré también otro sobre música que se llama Hanging Out with Audiofiles, que es sobre fundamentalmente música electrónica. Es una persona como tú que muy amablemente llama a músicos electrónicos y debate o habla sobre sus carreras, sobre sus procesos creativos, Sí, sobre sus aparatos y todo eso. qué bueno, buenísimo. Bueno, Anthony, muchas gracias por coparte y darnos el tiempo para esta charla. Y como final te voy a pedir qué consejo le darías a alguien que está arrancando en la animación o empezando a trabajar de manera independiente. Vale, vamos a empezar por algo muy sencillo. Mira, no, el miedo no es un buen aliado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué les diría a una persona que está empezando a trabajar? Que cuando vean esas piezas, cuando se miren reflejados en esos referentes y vean que es imposible y vean que tal vez ellos nunca puedan alcanzar eso, que desmitifiquen a las personas que están haciendo eso. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos, normalmente suelen ser proyectos colaborativos que están hechos por un equipo Sí, muy talentoso de gente, no solo por una persona, ¿vale? Y porque en otro de los casos estamos hablando de animación y diseño, es decir, no hay nada mágico. Por mucho que admires una pieza o admires un estudio, todo está hecho, todo parece imposible, pero se hace. Es decir, el miedo no es un buen aliado ni un buen consejero. Entonces, que no tengan miedo en preguntar, es decir, que pregunten, que pregunten libremente hoy en día que es tan fácil acceder a esa gente, ¿no? sí, Eh, no sé, por ejemplo, poniendo un ejemplo en el mundo de la música, si tú ves cómo graba los discos Tame Impala, pues sí, evidentemente luego los pasarán por procesadores de efectos y estudios carísimos, pero a veces la caja, que es una pieza de la batería, está grabada con un pañuelo encima para tapar. Es decir, hay muy sí, poco glamour en los procesos, suele haber poco glamour. sí, Entonces, que piensen en la animación como eso también. La animación no tiene por qué ser glamurosa.
No hablamos de plugins caros, de técnicas extrañas, no, no, no. Hablamos de picar piedra, hablamos de trabajo, hablamos de ilusionismo. La animación muchas veces es saber engañar al ojo. Un buen corte puede parecer una transición súper simples, cuando en realidad es Sí, un corte de edición. sí, Entonces, aprendamos a ser ilusionistas, aprendamos a ser magos.